Muy buenas tardes. En esta oportunidad les hablaré sobre el tema la acción cambiaria. La acción cambiaria surge en el momento en que el tenedor no obtiene en forma voluntaria el pago del título valor. La acción cambiaria lo tenemos regulado en el artículo 793 del Código de Comercio, en donde establece que el cobro de un título valor dará lugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad que reconocer las firmas. En sí podemos decir que la acción cambiaria es el derecho que tiene el sujeto activo de la obligación contenida de un título de crédito tomador, beneficiario o último tenedor para pretender el pago en la vía judicial por medio de un proceso ejecutivo. Así como también la naturaleza jurídica de la acción cambiaria, que es fundamental que debe de existir un nexo de relación cambiaria, un vínculo jurídico que presentará por parte de uno de los sujetos, ya sea tenedor, poseedor o endosatario, como un derecho. Y por parte del otro u otros sujetos podemos hacer mención librado, aceptante y sus avalistas, como un deber. Una vez nace este derecho y ese deber a través de la creación de este título de crédito, una vez vencido el plazo, es como a través de la acción cambiaria se pone el cumplimiento forzoso. Entonces, podemos decir que el ejercicio de la acción cambiaria se ejercita si concurre en las circunstancias que se encuentra estipulado en el artículo 615 del Código de Comercio. Podemos hacer mención uno de ellos. Uno, en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. Dos, en caso de falta de pago o de pago parcial. Tres, cuando el librado o el aceptante fueren declarados en estado de quiebra, de liquidación judicial, de suspensión de pagos, de concurso o de otra situación equivalente. También podemos hablar de los valores que pueden reclamar el actor a través de la acción cambiaria de conformidad del artículo 617 del Código de Comercio, el cual el importe del título o en su caso de la parte no aceptada o no pagada, los intereses moratorios al tipo legal desde el día de su vencimiento, los gastos del protesto en su caso y de los demás gastos legítimos, incluyendo los gastos del juicio, la comisión de cambio entre la plaza en que debería haberse pagado la letra de cambio, la plaza en que se haga efectiva los gastos de situación. También encontramos los sujetos que intervienen en este título de crédito, lo que es el sujeto activo, el cual es el titular de la acción cambiaria, el tenedor del título de crédito si el mismo no entró en circulación, o el poseedor o endosatorio si el título entró en circulación. También puede constituirse en sujeto activo de la acción cambiaria el obligado en la vía de regreso que haya pagado la obligación contenida en el título en contra de los signatarios anteriores a él. También tenemos el sujeto pasivo, que es el principal obligado del título de crédito, el avalista o los endosantes anteriores al endosatorio que ejercita la acción. Como último tenemos órgano jurisdiccional. Es la acción cambiaria, debe de ejercitarse ante el juez de ramo civil.
También encontramos las clases de acción cambiaria, la acción cambiaria directa y la acción cambiaria de regreso indirecta. La acción cambiaria directa, esta se da si la acción se ejercita en contra del deudor principal o principal obligado en contra de sus avalistas. Lo encontramos en el artículo 616 del Código de Comercio. Para ejercitar la acción cambiaria directa, dice que no es necesario cumplir con alguna formalidad especial, siendo necesario únicamente la tenencia o posesión del título de crédito, el cual debe cumplir con sus elementos formales y haberse presentado dentro del plazo establecido por la ley para el pago, el cual, según lo que establece el artículo 626 del Código de Comercio, que es de 3 años a partir del día de su vencimiento para aquellos títulos de crédito que no tienen un plazo especial para su pago. Los títulos de créditos que tienen contemplado plazo para ejercitar la acción cambiaria, lo podemos hacer mención de las siguientes. El cheque, en el cual debe ejercitarse el derecho dentro de los 6 meses contados desde la presentación para el último tenedor, desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque para los endosantes y los avalistas, como lo estipula el artículo 513 del Código de Comercio. También tenemos el cheque de viajero, en el cual las acciones cambiarias contra el que expida o ponga en circulación los cheques de viajero prescribirán en 2 años a partir de la fecha que los cheques se hayan expedido, como lo regula el artículo 541 del Código de Comercio. También encontramos lo que es en las obligaciones sociales o debentures. La acción cambiaria para el cobro del título prescribe en 10 años y para el cobro de los intereses en 5 años. También tenemos lo que es el certificado de depósito y el abono de prenda. Los derechos y las acciones que de ellos se derivan prescriben en el plazo de 1 año contado desde el vencimiento de dichos documentos, pero prescriben en 2 años las acciones del depositante para recoger, en su caso, el remanente que se dé a causa de la venta o remate de los productos o mercancías depositados en un almacén general de depósito. La acción cambiaria en la vía de regreso tiene por objeto exclusivo el pago realizado contra cualquier obligado distinto del principal, que pueden ser el creador, los endosantes e incluso los avalistas de los endosantes, conjunta o separadamente. Esto se origina por la falta de aceptación o por falta de pago. La acción cambiaria en la vía de regreso puede ser ejercitada por el tenedor legítimo o el último tenedor que haya pagado el importe de la misma. En el artículo 618 del Código de Comercio consigna el contenido de la reclamación que puede realizar el obligado en la vía de regreso a través de la acción cambiaria, siendo los siguientes. Podemos hacer mención el reembolso de lo que hubiere pagado menos las costas que hubiera sido condenado, intereses moratorios al tipo legal sobre tal suma desde la fecha de su pago, los gastos de cobranza y los demás gastos legítimos incluidos en las costas judiciales, la comisión del cambio entre la plaza de su domicilio y la del reembolso más
los gastos de situación. Para poder activar la acción cambiaria en la vía de regreso, es necesario ser poseedor o tenedor del título de crédito respectivo y haber cumplido con la obligación que correspondía al principal obligado. También tenemos las excepciones de la acción cambiaria, en el cual se dividen en reales, se refiere a la naturaleza de la obligación; personales, cuando está de por medio la relación subjetiva entre el demandante y el demandado. También tenemos perentorias. Estos se atacan directamente la pretensión y previas si lo hacen en contra del procedimiento. En el artículo 619 del Código de Comercio encontramos todas las excepciones, que son las defensas que tiene todo demandado, pero con el objeto de no hacer dilatorio el procedimiento ejecutivo y en aras de la celeridad que implica el cumplimiento de toda obligación mercantil. Los otros procedimientos de cobro podría llamarse la letra resaca. Esto se encuentra contemplado en el artículo 622 del Código de Comercio. Se aplican a todo título y operan de la forma siguiente: el último tenedor de un título debidamente protestado, cuando a ello fuera necesario, por supuesto, o el obligado en la vía regreso que hubiera pagado, puede cobrar lo que se endeudan a los demás consignatarios mediante dos formas: cargándoles o pidiéndoles que le abonen en cuenta el importe del título más otros gastos y otros procesales, girando a cargo del signatario y a la vista otro título a su favor o a favor de un tercero, que cubra el importe del título no pagado, gastos y costas que cubra el importe del procesales. En el caso de la letra de cambio, este último se hace por medio de la llamada letra de resaca. La caducidad y prescripción de las acciones cambiarias. Esto se da cuando la caducidad de la acción cambiaria quiere decir que ésta no nació a la vida jurídica, y la prescripción ocurre cuando, no obstante que el derecho a accionar cambiariamente sí nació, este prescribe por su no ejercicio dentro de los plazos que determine la norma. La caducidad lo tenemos contemplado en el artículo 623 del Código de Comercio, cuando el título no es presentado en tiempo para su aceptación o para su pago, o porque el protesto no se levante conforme a los términos establecidos en el Código de Comercio. La prescripción ocurre en la siguiente forma: en la vía directa prescriben 3 años a partir del día del vencimiento. La prescripción en la vía de regreso del último tenedor prescribe en 1 año contado desde la fecha de su vencimiento. La acción cambiaria del obligado de regreso contra los demás obligados anteriormente prescribe en 6 meses. Mi comentario principal: podemos decir que la acción cambiaria puede ser directa contra el aceptante y sus avalistas, y de regreso contra cualquier otro obligado. Esta estará sometido de formalidad especial del protesto. Asimismo, se establecen 2 excepciones a lo precedente. La primera es que la acción directa, en caso de no haber protesto, se puede pedir reconocimiento de firma al obligado
para que se pueda seguir el curso del proceso judicial, y cuando la letra se presenta por medio de un banco, la anotación respecto a la negativa de aceptación o pago valdrá como protesto. Se exime al portador de levantar protesto cuando por medio de una cláusula se haya establecido sin gastos o sin protesto. El librador endosante o un avalista podrán dispensarlo. También que la acción cambiaria es aplicada en todos los títulos valores, siendo muy semejante su aplicación en la letra de cambio, el pagaré a la orden, y en caso del cheque solo hará acciones por falta de pago. Muchísimas gracias.